¿Cómo están, hermanos y hermanas? Es un gusto saludarles otra vez en este día martes 19 de noviembre, donde continuamos con el estudio de la lección de la escuela sabática correspondiente a esta semana, que está basada en Judas, en ese discípulo de Cristo. Vamos a pedir a Dios la sabiduría en esta hora antes de estudiar. Amantísimo Padre nuestro, una vez más te damos gracias, Señor, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Agradecemos la oportunidad que nos concedes de estudiar tu palabra. Rogamos la sabiduría de lo alto, el entendimiento y la aplicación correcta de la palabra a nuestra vida, que nos sea dada por medio del Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a ver qué fue lo que reveló realmente el sacerdocio o el liderazgo de la iglesia de los días de Cristo ante la despreciativa que hicieron para con Judas ese día que llegó, pues, arrepentido, entre comillas, y devolviendo el dinero con el cual él había vendido al maestro. Vamos a leer el versículo para que miremos ese momento tan importante en la vida de Judas y también en estos líderes. Dice la Biblia en el Evangelio de Mateo 27, verso 4, lo siguiente. Vamos a leer del 3 y el 5 también para tener el contexto correcto. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Bueno, después de haber destacado el papel de Judas en este acto, es necesario que miremos también lo que realmente revelaron estos líderes religiosos en cuanto a su persona. ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú, dijeron ellos. La verdad es de que mostraron aquí que igual habían dado lugar al enemigo, a Satanás, que los llevara hasta ese punto de ahora menospreciar al que les había ayudado. Porque así es Satanás. Él le paga mal al que bien le sirve. Y en este caso, aquí lo estamos viendo con estos líderes religiosos en el trato que le están dando a Judas. Pero es que, hermanos, al decir Judas esas palabras, prácticamente estaba poniendo en evidencia, ahí en la sala del tribunal de Caifás, de que él había sido comprado, que él había sido sobornado. Quedó en evidencia ante todos que estos líderes utilizaron el soborno para enjuiciar a Cristo, para hacer todo lo que han hecho con él, según lo estudiado hasta aquí. Yo he pecado, dice el don profético que dijo Judas, pero lo dijo gritando, dice: yo he pecado entregando la sangre inocente. Pero el sumo sacerdote, recobrando el dominio propio, contestó con desprecio: ¿qué se nos da a nosotros? Los sacerdotes habían estado dispuestos a hacer de Judas su instrumento, pero despreciaban su bajeza. Cuando les hizo su confesión, lo rechazaron desdeñosamente. Solo lo utilizaron para lograr sus propósitos, pero en el fondo lo despreciaban y
llegó el momento cuando lo rechazaron desdeñosamente, es decir, burlonamente. Así está escrito en la página 669 del Deseado de todas las gentes. Hermanos, yo quisiera que meditáramos ahora en este otro defecto de carácter que están manifestando los líderes religiosos, como lo es el soborno. Sobornaron a Judas, y Judas también se dejó sobornar. Y quisiera en este día que nosotros reflexionáramos, porque el soborno es algo con lo cual nosotros, hermanos, nos hemos visto relacionados quizás en muchas ocasiones. Y uno pudiera pensar que el soborno solo se da a nivel político, a nivel judicial, pero la verdad es que el soborno también se da a nivel religioso. El soborno, hermano, se da también a nivel espiritual. Yo voy, porque la lección de ahora está tan cortita, que solo es esto. Lo que hicieron los líderes religiosos, la despreciativa que mostraron para con Judas después que él había dicho: es una sangre inocente la que yo estoy entregando, aquí está el dinero, perdónenlo, déjenlo libre, es inocente. Hermanos, yo quisiera que meditáramos en esto del soborno, porque es algo de lo cual casi no se habla y que se da dentro del pueblo de Dios. Miren, el soborno es prácticamente hacer cosas a cambio de conseguir algo que es de nuestro propio interés. El soborno es inclusive dar cosas a cambio de conseguir otras cosas. Y tal vez ustedes no habrán pensado mucho en esto, pero esto es algo que estamos ahí bregando diariamente en nuestra vida. Voy a leer para ustedes lo que dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo 23, versículo 8. Porque lo que estos líderes religiosos hicieron es condenado por la palabra de Dios. Éxodo 23, 8 dice de la siguiente manera: no recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Esta palabra aquí presente es soborno en otras versiones de la Biblia. El Señor dice: no recibirás soborno, porque el soborno ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Un juez sobornado, hermanos, no mira. Un juez sobornado comete injusticias. Nosotros miramos aquí a los líderes religiosos, a los pastores de la iglesia, cometiendo soborno, comprando a un discípulo del Señor para que se los entregue. Y aquí Dios está diciendo a su pueblo: no reciban presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Pero ellos están violando esta ley, porque ellos mismos están sobornando a Judas, y Judas está cayendo en el pecado de aceptar ese soborno. Y el Señor dice: no, eso no. Bueno, Segunda Crónicas 19, versículo 7, nos dice lo siguiente. Segunda Crónicas 19, verso 7, dice: sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas,
ni admisión de cohecho. El cohecho es el mismo soborno. Dios no admite el soborno, hermanos. Dios no hace acepción de personas. Él es justo y recto con todos. El Señor, el soborno, no lo tolera. Y nosotros vemos que Judas, desgraciadamente, se dejó sobornar. Y los líderes religiosos también lo sobornaron. Esto que acabamos de leer en 2 Crónicas 19:7, ya el Señor en Deuteronomio 10, versículo 17, también se había referido a esto de la siguiente manera. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Ahí está. No toma soborno. Hermanos, ese es el verdadero carácter que nosotros debemos desear tener. Ese es el carácter que debemos imitar, el carácter de Dios. Y ese solo se puede imitar si dejamos que Él escriba su santa ley en nuestras mentes. Estampe, hermanos, el carácter de Él reflejado en su ley, lo estampe en nosotros. Así podemos nosotros ser como Dios es, en su carácter. Que no hace acepción de personas, que es derecho y que no admite soborno. Bueno, hermanos, ¿cómo es que hoy en día se da el soborno? Miren, hay líderes religiosos que sobornan a sus feligreses. Lo hacen de esta manera. De repente hay un hermano por ahí que lo tienen marginado, no le dan cargo. El hermano sigue siendo fiel con Dios, dando sus diezmos y ofrendas. Y ellos, por alguna razón, no lo toman en cuenta en privilegios ni en nada. Pero un día ese hermano, como que dice, quiero ver a los del sostén propio. Quiero ver los ministerios que no están bajo el control de la conferencia o asociación. Y comienza ese hermano a visitar a uno de estos ministerios. Y de repente se dan cuenta que como que ese hermano está poniendo la mirada hacia allá, hacia ese ministerio de sostén propio, independiente. Vienen los pastores y las juntas de iglesia y dicen, démosle cargo al hermano porque ya se nos está yendo. Y ya vienen y lo ponen de anciano, o lo ponen de director de algo. ¿Qué están haciendo ahí? Lo están sobornando. Y viene el hermanito, pues ahora que ya le dieron cargo, ya entonces, ahora viene él y se entrega completamente. Ahora sí, apoyar esa organización, apoyar esa obra donde él está, y ya, pues ya no le pone mucha atención al ministerio de sostén propio donde él tal vez quería apoyar, o estaba apoyando, o pues le simpatizaba. Ya no. ¿Por qué razón? Porque también se ha dejado sobornar. Hermanos, los líderes religiosos, los pastores hoy en día sobornan a sus feligreses. Los sobornan con cargos, con privilegios en la iglesia. Y los hermanos tristemente se dejan sobornar. Nosotros vamos a mirar que esto del soborno, hermanos, se da de diferentes formas. Miren, se da también cuando nosotros pretendemos sobornar a Dios. Y usted dirá, ¿pero cómo? ¿Cómo es que nosotros podemos sobornar a Dios? Ah, hermanos, cuando yo entrego ofrendas a cambio de que Dios me bendiga, a cambio de que Dios me dé, eso es un soborno. Yo no debo dar ofrendas ni diezmos porque Dios me bendiga. Yo debo darlos porque Dios ya me bendijo. Pero si yo vengo y digo, Señor, yo te voy a dar el diezmo, yo te voy a dar ofrendas, yo voy a apoyar esta obra. Si tú me bendices, si tú haces esto, si tú haces lo otro, hermanos, eso no es dar por amor, eso es pretender sobornar a Dios. Y hay muchos miembros, lamentablemente, que pretenden sobornar al Señor. Miren, hay un
plan donde se ha convertido en un soborno, pero terrible, en contra de Dios. Y es un plan de dadivosidad que le llaman fondo de inversión. Ese fondo de inversión no es otra cosa que un soborno declarado, hermanos, para con el Señor. Yo invierto en la salud de este fulano y empiezo a dar y dar y dar por la salud de este fulano. Hermano, tú no necesitas darle a Dios, pero esperando que Él haga algo por la salud de este fulano. Dale a Dios y no estés poniendo condiciones. Oh, dice otro, yo quiero ganar tantos créditos en la escuela y esos créditos me son caros, así que voy a dar tanto para que el Señor me ayude a alcanzarlo. Ese fondo de inversión, hermanos, es un soborno declarado en contra de Dios. Hermanitos que andan participando en ese fondo de inversión, piénsenlo bien, eso es un soborno. Eso es andar queriendo ofrecer y dar cosas a cambio de que Dios te dé. Eso no funciona. Mira, voy a leerte algo aquí en el Espíritu de Profecía, de un tipo de soborno que se practica mucho hoy en día. Dice la sierva del Señor Elena White, de Mensajes Selectos, tomo 3, página 470. Asegúrese cada alma, cualquiera que sea su esfera de acción, de que la verdad esté implantada en el corazón por el poder del Espíritu de Dios. A menos que esto se asegure, los que predican la palabra traicionarán el sagrado cometido. Médicos serán tentados y naufragarán de la fe. Abogados, jueces, senadores se corromperán y por ceder al soborno se dejarán comprar y se venderán. Así que aquí hay un tipo de soborno y es cuando uno se deja comprar o se vende. Y hermanos, esto se mira tristemente en la vida de muchos. Por eso la sierva del Señor dice que se necesitan hombres en este tiempo que no se compren ni se vendan. Hombres que sean leales. El que se deja comprar o se vende, ese está siendo sobornado. Y la sierva del Señor dice, asegúrense que en cualquier esfera de acción en la que estén, que ustedes estén bien plantados en la verdad y no traicionen el sagrado cometido. Pero ahora miren ustedes, en Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 214 y 215, lo que dice esta sierva en relación con un tipo de soborno que hacen los cristianos en este tiempo. Dice, las tentaciones de Satanás vencen a los supuestos seguidores de Cristo en lo que se refiere a la complacencia del placer y el apetito, disfrazado de ángel de luz. Citará las Escrituras para justificar las tentaciones que coloca delante de los hombres para que complazcan el apetito y se dediquen a placeres mundanos que satisfacen el corazón carnal. Los presuntos seguidores de Cristo son débiles en fuerza moral y quedan fascinados por el soborno que Satanás les ofrece y así éste gana la victoria. ¿Cómo considera Dios las iglesias que se sostienen recurriendo a tales métodos? Cristo no puede aceptar esas ofrendas porque no son dadas por amor y devoción a Él, sino que son promovidas por la idolatría del yo. Esto se debe a que lo que muchos no harían por amor a Cristo, lo hacen por amor a los manjares exquisitos que gratifican el apetito y por amor a las diversiones mundanales que complacen el corazón carnal. Mis hermanos, aquí está presentando un tipo de soborno que se hace en las iglesias. Y es un soborno en contra de Dios. Cuando se dan ofrendas para un proyecto del Señor, pero yo las doy a cambio de algo que allí están dando. Miren, este servidor ha ido aprendiendo muchas cosas que hacía antes a dejar de hacerlas. Cuando nosotros comenzamos nuestro ministerio de radio, nosotros hacíamos unas cenas pro radio, le llamábamos. Y queríamos sacar el dinero para pagar la cuota mensual de la radio, que son 22,000 mensuales los que pagamos en la radio que tenemos rentada. Hermanos, en esas cenas pro radio, nosotros
invitábamos, hacíamos un promo en la radio, e invitábamos a la gente que viniera a apoyarnos para pagar la radio. Y veníamos y hacíamos pupusas o hacíamos otras cosas para vender y buscábamos que sacáramos de ahí una buena cantidad de dinero para tener para pagar la radio. Me recuerdo que alcanzábamos a reunir $500 a veces en esas ventas. Y un día me vi confrontado con ese tipo de soborno y con estas declaraciones del don profético de que el ser humano, a cambio de que le satisfagan su apetito, viene y da ofrendas que no son por amor, sino simplemente, dice, para gratificar el yo. Vi, hermanos, que eso no es aprobado por el Señor, que es, dice, un soborno. Dice, los presuntos seguidores de Cristo, dice, son débiles en fuerza moral y quedan fascinados por el soborno que Satanás les ofrece, y así, gana la victoria. Hermanos, me vi confrontado con eso y tomé la decisión. No más cenas pro radio. No más cenas pro templo. Dios no necesita de que la gente le dé algo a cambio de unas pupusas, a cambio de unos tacos, a cambio de una comilona. Dios no necesita eso. Si alguien va a dar para la causa de Dios, tiene que darlo porque ama a Dios y no tiene que esperar nada a cambio. Esas son ofrendas cojas. Esas son ofrendas que son para sobornar a Dios. Yo te entrego, Señor, estos $10 porque me van a dar un plato de comida. Y entonces con esos $10 se va a pagar una radio para que se predique el evangelio. O con esos $10 se va a construir un templo. Pero antes me tienen que dar mi plato de comida. No, hermanos. O yo voy a poner este dinero en el fondo de inversión para conseguir esto otro. Eso es puro soborno, hermanos. Miren cómo me salí, porque veo yo que Judas se dejó sobornar. Los líderes religiosos lo sobornaron. Y estoy viendo este otro tipo de soborno que hacemos muchas veces, hermanos. Bueno, nosotros, cuando tomamos esa decisión en la iglesia, de que no más comidas, no más cenas pro radio, Dios nos demostró que no necesitábamos de eso. Y miren, hasta ahora llevamos 7 años pagando esa radio. Y no hemos vuelto a necesitar nunca más hacer ese tipo de sobornos al Señor. Luego agarramos un canal de televisión, $15,000 más mensuales. Y luego agarramos otro canal de televisión, $12,000 más mensuales. Total, $49,000 mensuales. Y no hemos necesitado de una tan sola cena pro radio. No hemos necesitado de una tan sola ofrenda coja. Sencillamente le decimos al pueblo, los diezmos y ofrendas son para que haya alimento en la casa. Alimento en la casa, como es la palabra de Dios, y alimento en las casas de la gente, como es el mensaje de los 3 ángeles por medio de la radio y la televisión. El que crea que esta obra hay que hacerse, sea fiel con Dios, y por amor a Él, devuélvale lo que es de Él. Y hermanos, hasta ahora, ya llevamos 5 años con uno de los canales y 2 años con el otro. Hermanos, llevamos ya varios años corridos con estos ministerios de radio y televisión y no hemos hecho ningún soborno a nuestro Dios a cambio de que, hermanos, nos dé algo, o mucho menos que nos den comida. El soborno Dios no lo aprueba. Y lamentablemente Judas y los líderes religiosos se entregaron a eso. Ellos lo sobornaron a él y él se dejó sobornar para entregar a Cristo. Mis hermanos y hermanas, que Dios nos ayude y que nosotros también no haya para nada ninguna partícula de soborno en nosotros. Ya dejen las iglesias de andar haciendo actividades pro templo, actividades pro tal cosa. Hermanos, no.
Demos por puro amor. Entreguemos después de los diezmos y ofrendas. Demos más para la obra, hermanos. No nos vamos a quedar pobres. Dios no va a dejar pobre a un hijo que crea en Él, en sus proyectos misioneros. Pero no caigamos en esos sobornos. Y los pastores que avalan eso y las iglesias que lo han permitido hacer, nosotros, hermanos, no lo hagamos, no participemos de esos sobornos. No más fondos de inversión. No más dádivas a cambio que Dios me dé. Eso no funciona, hermanos. La palabra de Dios nos enseña que el soborno no es correcto. Ni mucho menos andar dando cargos a la gente para que se queden en una iglesia. Dice el hermano Guay, no lo traje conmigo la cita, pero dice que una vez en la Rivión Herald había pues unos empleados ahí muy destacados y que aparentemente pues había que retenerlos porque pues otras oportunidades mejores les podían salir trabajando afuera del ministerio. Y que la única manera de retenerlos era dándoles más dinero. Y dijo la hermana Guay, no, dijo. Si se tienen que ir, que se vayan. Pero nosotros no los vamos a sobornar. Nosotros no les vamos a dar más dinero a cambio de que se queden. Porque si se van a quedar aquí, tiene que ser porque aman este ministerio. Tiene que ser por amor y no por los pesos que les vamos a dar. Hay mucho soborno hoy en día que se den las cosas de Dios. Para trabajar en los ministerios, ponemos de por medio el dinero. Para dar dinero en las cosas de Dios, ponemos de por medio qué nos van a dar. Le damos a Dios y estamos viendo a ver qué nos va a dar Dios. No, tiene que ser todo por amor. Los líderes religiosos y Judas nos demuestran en la lección de hoy que fueron sobornados Judas por un lado y sobornadores los otros por el otro. Pero eso es algo que no debería de existir en nosotros. Dios dice, Él es recto, derecho, no hace excepción de personas, Él no admite el soborno. Pidámosle a Dios, hermanos, para que nos dé amor por su causa, amor por su obra, y que no haya ninguna partícula, como he dicho, de soborno en nuestra vida. Que nos demos por amor. Jesús se dio a nosotros por amor. Jesús se entregó todo por nosotros por amor. Jesús nunca sobornó a nadie para que lo siguiera. Un día dijeron los discípulos, mire, la gente se está yendo. Todos están yendo porque la palabra está muy dura. Y Cristo dijo, ¿no se quieren ir ustedes también? Él bien podría haber sobornado a la gente y darles un mensaje que la gente le gustara, un mensaje que la gente quisiera oír, porque hoy está de moda eso. Hoy los pastores sobornan a los fieles, le dan el mensaje que ellos quieren oír. Le dice, siembra aquí y vas a ser próspero. Ya está de moda eso de la siembra. Y la gente con la teología de la prosperidad está sembrando, dicen, para hacerse más ricos, para que Dios más les dé. Esto es soborno. Los pastores hoy en día le predican a la gente el mensaje que la gente quiere oír. La papachan. No denuncian el pecado, no reprenden el pecado. Siempre están hablándole a la gente lo que a la gente le gusta escuchar. ¿Por qué? Porque la están sobornando. ¿A cambio de qué? De que les den el diezmo. No, hermanos. Rompamos con eso. No seamos como Judas, ni como los líderes religiosos de ese día. Que nos dejamos sobornar o que sobornamos a otros. No, Dios nos ayude y nos libre de eso. Vamos a orar, a pedir al Señor que nos dé victoria sobre eso también. Padre nuestro, cuando uno mira la vida de Judas, Señor, y cuando ve su forma de actuar y también la de los líderes religiosos, uno encuentra, Padre, de que el que soborna solo lo hace mientras consigue sus propósitos y después se burla del sobornado, como en este caso sucedió con Judas, Señor. Lo compraron, lo sobornaron y luego le dijeron que nos importa tu arrepentimiento. Pero también él, Señor, cómo se dejó sobornar. Lamentablemente vino a descubrirlo muy tarde. Padre, lo que más entristece de todo esto es que esa actitud y ese espíritu de soborno todavía se revela en tu pueblo, con nosotros muchas veces. Oh Señor, te rogamos que ni nos dejemos sobornar y ni sobornemos a nadie, que seamos recto y derecho como tú y que nunca demos buscando sobornarte a ti en cuanto a diezmos y ofrendas,
que solamente demos por amor, que nos entreguemos por amor, que apoyemos tu causa por amor, que nunca, Señor, busquemos dar algo porque queremos que más nos des. No, Padre, ayúdanos a dar porque ya nos has dado. Ayúdanos a dar porque te amamos. Señor, te pedimos que nos des victoria sobre cualquier defecto de carácter relacionado con el soborno que todavía tengamos. Ayúdanos a imitarte a ti, a entregarnos por amor, a servirte por amor, a entregarnos sin reservas, a entregarnos completamente como tú te has entregado. Gracias, Señor, por hacernos ver estas cosas y ayúdanos a conseguir la victoria sobre este mal. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.